buenas tardes para todos, todas las que están conectados ahora en este momento. La práctica, el trabajo lleva por nombre Prácticas Pedagógicas de Inclusión en una institución educativa rural del municipio de Garzón Huila. Fue desarrollado por quien les habla, Camilo Ernesto Ordóñez Andrade, mi asesora, la doctora Gina Marcela Ordóñez, la maestría en Educación para la Inclusión y la línea de investigación Currículos para la Inclusión. Entonces, el problema de investigación, la cobertura en educación media en Colombia en el periodo entre el 2005 y el 2018 aumentó de un 62 a un 72%, según Santa María Prada Cuellar y Paz, estudio hecho en el 2020. Entonces, como vemos, ha aumentado la cobertura en educación en Colombia, ¿cierto? Y en el 2018 en Colombia habían matriculados 180.743 estudiantes con discapacidad en educación básica y media. En el departamento del Huila, en ese mismo año, en todas las instituciones educativas públicas, habían matriculados 134.882 alumnos, según datos de la Secretaría de Educación del Huila, ¿cierto? Y de esos 134.882, 1.585 con condición en discapacidad, ¿cierto? Entonces, si vemos, en el 2016 existían 1.262, en el 2017 1.379 y en el 2018 1.585, es decir, del 2016 al 2017 aumentaron 117 estudiantes con discapacidad. Del 2017 al 2018 aumentaron en 206, ¿cierto? Y en el contexto como tal en el que estamos, en el que se desarrolló el trabajo, existe un estudiante con diagnóstico de epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados, según la historia clínica que nos facilitó la madre del estudiante. Sumado a esto, pues los docentes de la institución educativa manifiestan que pues para ellos es preocupante que cada vez se incrementa el número de estudiantes, ¿cierto? Y pues ellos dicen que ellos se sienten a veces sin las condiciones necesarias para poder asumir este tipo de retos. ¿Listo? Entonces, base a esto, la pregunta de investigación del trabajo fue cuáles son las prácticas pedagógicas de inclusión en una institución educativa rural del municipio de Garzón Huila. Entonces, las prácticas pedagógicas, ¿cierto?, llevan consigo una experiencia y un conocimiento teórico del docente. Esto nos permite estudiar estas experiencias y este conocimiento teórico, ¿cierto? Nos permite evidenciar qué factores de inclusión se encuentran en esta práctica, factores sociales, y qué dificultades de aprendizaje pueden existir, ¿cierto? Para poder analizar las diferentes formas de relación entre estos actores educativos en pro de ese aprendizaje. Entonces, reflexionar sobre estas prácticas pedagógicas es primordial. ¿Por qué? Porque nos permite analizar los procesos de inclusión y el papel que cumple la institución con la sociedad, teniendo en cuenta el contexto y que se pueden establecer acciones de mejora. ¿Por qué? Como lo dice Sacristán, la reflexión como cualidad de la buena práctica, como mecanismo de análisis y mejora de la misma, y como ejercicio para la formación y perfeccionamiento de los profesores, es decir, analizar y estudiar la práctica pedagógica y llevar a los docentes a reflexionar hacia ella, nos permite perfeccionarnos como docentes. Entonces, debido al aumento de la población estudiantil con discapacidad y a la preocupación de los docentes por la falta de capacitación ante estos retos de una educación inclusiva, entonces me lleva a entablar un estudio y conocer las prácticas pedagógicas inclusivas. Como nos dice AISCO, una forma de progresar consistiría en animar a los docentes a que opten un enfoque más positivo, donde ellos descubran cómo investigar y desarrollar su propia práctica de clase. El objetivo de este estudio y el objetivo de esto sería facilitar la comprensión y estimular la formación para la mejora profesional mediante los procesos de evaluación de clase y reflexión, que es lo que vamos a hacer, o fue lo que se hizo, ¿cierto? Entonces, existen unos antecedentes de orden internacional, nacional y local. Tomamos 6 internacionales, 5 nacionales y 4 locales. Y
Entre todos estos antecedentes, encontramos que según estos 4, los docentes requieren capacitación sobre metodologías y trabajo con estudiantes con discapacidad para afrontar y mejorar los procesos de inclusión, ¿cierto? ¿A qué nos lleva estos otros 3 trabajos? Nos dicen que la necesidad de una intencionalidad positiva y propositiva de los docentes para afrontar el desarrollo de contextos escolares inclusivos. Encontramos estos otros 5 estudios, de esos 15, estos 5 nos marcan que la práctica pedagógica muestra una relación directa con las oportunidades desarrolladas por los estudiantes para alcanzar aprendizajes significativos teniendo en cuenta el contexto. Y estos 6 de esas 15 nos enrutan a que se vislumbra una marcada confusión entre el concepto de inclusión y el de integración. Y estos 3 estudios nos llevan a que muchos procesos, aunque se encuentren establecidos, son desconocidos por los docentes, los estudiantes y hasta la misma comunidad referente a procesos de inclusión, o en varios casos se quedan solo en el papel, ¿cierto? Los conocen o pueden estar, pero no son conocidos por la comunidad educativa. Entonces, el objetivo general del trabajo fue conocer las prácticas pedagógicas de inclusión que se aplican en la institución educativa rural del municipio de Garzón Huila. Los objetivos específicos fueron, el primero, identificar las prácticas pedagógicas de inclusión que se desarrollan en una institución educativa rural del municipio de Garzón Huila. El segundo fue conocer los procesos de inclusión que se evidencian en el ambiente educativo de la institución educativa. Y el tercero, comprender la relación entre inclusión y práctica pedagógica en una institución educativa rural del municipio de Garzón Huila. Entonces, en el marco conceptual para la práctica pedagógica, primero, Carlos Ernesto Noguera, él nos brinda un enfoque histórico acerca de lo que es educación, ¿cierto? Pedagogía, currículo, para poder entrar y hablar de práctica pedagógica, ¿cierto? Entonces, según Carlos Ernesto Noguera, o un índice de él, un aporte de él, la educación y la sociedad sostienen una relación de retroalimentación donde cada elemento de una depende de los elementos de la otra y viceversa. Es decir, avanza la sociedad, avanza la educación, ¿cierto? Olga Lucía Zuluaga, importantísima porque Olga Lucía Zuluaga, una de las fundadoras del grupo histórico de práctica pedagógica, ¿cierto? Entonces, ella nos lleva y nos enruta a entablar la relación entre la pedagogía y la práctica pedagógica con el currículo. Entonces, para Olga Lucía, la pedagogía como un discurso acerca de la enseñanza y a la vez como una práctica cuyo campo de aplicación es el discurso. En estas condiciones, el maestro como sujeto de saber llamado pedagogía se relaciona con el conocimiento a través de la práctica pedagógica. Y José Jimeno Sacristán, nuestra ruta en este trabajo, nuestra línea eje para práctica pedagógica, porque para José Jimeno Sacristán existen 3 componentes en el cual podemos visualizar o ver o evidenciar la práctica pedagógica, que son los componentes cognitivos, componente práctico y el componente dinámico. Es decir, examinar y evaluar la práctica pedagógica hace reconocer hacia dónde se está llevando la teoría a través de la práctica, movidos por un impulso de las motivaciones de los docentes, ¿cierto? Es decir, que cuando estudiamos la acción del docente, se encuentra que esta está compuesta por un componente dinámico. Aquí ya entramos a hablar de los 3 componentes de la práctica pedagógica, que es lo que vamos a estudiar o lo que vamos a analizar en este proyecto, ¿cierto? Lo que se analizó en este proyecto. Primero es el componente dinámico, que es el valor que se le da a lo que hacen, ¿cierto? El valor que le da el docente a lo que hace. Existe un segundo componente, que es el componente cognitivo, que es el control que tenemos sobre los seres humanos sobre las acciones antes y durante la realización, ¿cierto? Gracias a que antes y durante somos conscientes de lo que está ocurriendo, ¿listo? Y un componente práctico que está marcado por la experiencia del saber hacer personal, ¿listo? Entonces, en inclusión, nuestro eje está en Mail-ISCO, en el cual para ISCO inclusión no es asimilación, no es un acto de integración o subsunción de la diferencia en la cultura dominante de la escuela. Entonces, la idea que es utilizar el potencial de cada alumno como recurso para los demás, y esa, según ISCO, es una estrategia
poderosa. ¿Listo? Entonces, aquí para poder hablar de inclusión, teníamos que hablar o tuvimos que hablar de educación inclusiva y de inclusión educativa. Entonces, educación inclusiva. En educación inclusiva, teniendo en cuenta que educar es un acto amoroso, ¿cierto? Donde conlleva sentimientos, entonces todas las personas, sin importar las dificultades o las ventajas, tienen los mismos derechos y hay que enfocar esfuerzos para que la educación minimice las barreras y los obstáculos que se encuentran, ¿cierto? Y en la inclusión educativa, el término inclusión educativa, muchas veces este término está llevado al aceptar estudiantes que se catalogan como diferentes, que tienen problemas, ¿cierto? Y entonces pensamos que solamente con buenas intenciones y que contratarlos por separado de los demás alumnos, entonces estamos generando inclusión. Entonces ahí hay que tener claro bien esos dos conceptos. Entonces, el proyecto se desarrolló mediante el enfoque metodológico de investigación cualitativa, ¿cierto? Donde se siguió el enfoque el enfoque cualitativo, donde se privilegió el análisis de la relación docente-alumno en el aula de clase, y lo que se buscó fue interpretar lo que estaba sucediendo en ese ambiente natural, ¿cierto? El diseño de esta investigación se desarrolló mediante un diseño etnográfico, una etnografía. Ahí nos regimos a Guber y a Rockwell, a Elsie Rockwell, una investigadora de ambientes escolares rurales. Y para llevar a cabo este proyecto, utilizamos la observación participante. Se realizaron 17 observaciones de clase durante 3 meses y se realizaron entrevistas a profundidad. Como herramientas, se utilizó el diario de campo para recolectar la información y la guía diario de campo para evidenciar lo que sucedía en el entorno, y las guías de entrevista con los dos docentes. Los participantes son 2 grupos, el grupo de segundo y tercero de primaria, que se encuentran en un mismo salón de clase. Ellos están inmersos en una misma aula de clase. Entre estos 26 estudiantes tenemos una estudiante con discapacidad y participaron 2 docentes, un docente que dicta el área que se pudo entrar a evidenciar las clases de biología y matemáticas, y el otro docente para mirar las clases de tecnología. ¿Listo? Entonces, uno de los docentes tiene 15 años de experiencia, nombrado. El otro docente tiene 2 años de experiencia, está en provisionalidad. Y los estudiantes, pues, todos con consentimiento informado. Las fases del proyecto. Entonces, para poder desarrollar este proyecto, primero se hizo una fase exploratoria, ¿cierto? Donde durante esta fase se definieron todas las nociones de práctica pedagógica, toda la parte teórica de práctica pedagógica de inclusión. Durante la fase de recolección de la información, entonces aquí fue donde se realizó donde se recolectaron los datos con el fin de obtener un conocimiento detallado de lo que sucedía en el aula de clase y para evidenciar los 3 componentes de la práctica pedagógica, ¿cierto? Y de lo que pensaban los docentes acerca de la práctica pedagógica. Y una tercera fase, que es la fase analítico-interpretativa, en donde se cogieron estos datos y se interpretaron. ¿Listo? Entonces, después hubo un plan de análisis de la información. ¿Cómo se analizó la información? Lo primero que se hizo se realizó una codificación abierta, es decir, durante este proceso, los datos que se obtuvieron se fragmentaron y se confrontaron para buscar las diferencias y las similitudes entre ellos, ¿cierto? Después estos datos se conceptualizaron y los que cumplieran unas propiedades se enfocaban para sacar subcategorías. Después vino una codificación axial. Mediante ese proceso lo que se buscó fue reagrupar estos datos, se fracturaron. Lo que se había hecho en la codificación abierta se volvieron a fracturar, y lo que se hizo fue donde las categorías que se relacionaban y
formaban explicaciones sobre los fenómenos. Entonces, a través de esta relación de categorías y subcategorías, lo que se buscó fue encontrar modelos que explicaran los conceptos, ¿cierto? Después se hizo una codificación selectiva. Entonces, en esta codificación selectiva lo que se buscó fue integrar y refinar las categorías. Entonces donde se buscó la interacción entre uno que analizaba los datos y los datos, ¿cierto? Y donde se buscó reconocer la conexión entre ellos. Entonces, las consideraciones éticas, hubo claridad, a todos los participantes se les explicó el alcance del trabajo, de la investigación, ¿cierto? La privacidad, a ellos se les dejó claro que no se iba a divulgar el nombre de los participantes, para eso se iban a utilizar unos códigos, y la veracidad, que toda la información que aquí se iba a hablar, pues iba a ser netamente la que se obtuviera de la observación y de las entrevistas. Entonces, los resultados fueron los siguientes, con relación a la práctica pedagógica y a las 3 categorías de análisis, la categoría del componente cognitivo, práctico y dinámico, fueron las siguientes. Para el componente cognitivo aparecieron 3 categorías axiales, ¿cierto? Cada una con un número de códigos de tendencia. Para el componente práctico aparecieron 5 categorías axiales, o se formaron 5 categorías axiales, y para el componente dinámico se formaron 4 categorías axiales. Entonces, los códigos de los datos, ¿cómo se organizaron o cómo están trabajados o formados los códigos? Primero, existe una letra que es si es entrevista u observación, y el número de la entrevista o la observación. Seguido de ello va una letra L seguido de un número, que L significa la línea en la cual se encuentra el relato en el instrumento, y la M o la F, que es M es la identificación de un docente y F la identificación del otro docente. Entonces, con relación a la inclusión, entonces la cantidad de categorías con relación a la inclusión fueron 3, y esos fueron los códigos por cada una de las tendencias. Entonces, vamos a hablar de el análisis y las 3 categorías selectivas que salieron después de las categorías anteriores. Entonces, una primera categoría selectiva que salió fue la categoría de práctica pedagógica, experiencia y conocimiento, ¿cierto? Entonces, la segunda categoría es la categoría un ambiente educativo entre la integración e inclusión, y la tercera categoría es inclusión y práctica pedagógica, una relación entre protección y equidad. Entonces, para la primera categoría, prácticas pedagógicas, experiencia, conocimiento y transformación, aquí lo que al yo comparar o poner a trabajar lo que había encontrado teórico con lo que encontré en el campo, ¿cierto? Entonces, evidencié que la experiencia es un factor importante para asumir una práctica pedagógica, porque es a través de esta que el docente puede mejorar su práctica, generar conocimiento y poder transformarla. En esto Sacristán que nos dice que cuando nos contamos interiormente lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho, tenemos y construimos una representación intelectual de la experiencia, es decir, es esto. Estudiar, analizar lo que estoy haciendo, ¿cierto? Me genera experiencia. ¿Qué me decían los participantes? Para ellos, prácticas pedagógicas son experiencias que nosotros tenemos día a día con los estudiantes y con los compañeros principalmente. ¿Qué me dice Sacristán también? El proyecto del desarrollo humano y social, y como tal, proyecto que se concreta en objetivos, tiene que ser deseado y querido para que desencadene acciones comprometidas con el modelo a lograr. Es decir, que tiene mucho que ver con la intencionalidad del docente, ¿cierto? El componente dinámico, lo que yo deseo hacer, cuál es mi intencionalidad.
Y ante esto, uno de los relatos o de las observaciones dice, debe ser una práctica transformadora para nuestros niños y nuestras aulas. La segunda categoría, un ambiente educativo entre la integración e inclusión. Entonces, aquí viene, pues, uno de los grandes hallazgos, ¿cierto? Que es que Sacristán lo dice, inclusión no es asimilación, no es un acto de integración o subsumición de la diferencia de la cultura dominante en la escuela. Es un aspecto más profundo que implica muy profundamente el valor de un modelo de escuela donde se atenúa la selección social. ¿Qué evidencia uno en las observaciones o qué se pudo evidenciar? Por lo menos esta fue una observación. Todos los estudiantes se encuentran en sus puestos con su cuaderno abierto y trabajando en clase, mientras María se encuentra en su puesto sin ningún cuaderno ni material de trabajo. Entonces, y los docentes, cuando uno los entrevista, ellos manifiestan que están ejerciendo procesos de inclusión por tener la niña en el aula de clase, ¿sí? Entonces, vemos que ellos tienen un concepto de inclusión, pues que no es el adecuado, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice AISCO? Hay que contemplar las diferencias como oportunidades para el aprendizaje. ¿Qué encontramos? Entonces, ¿qué dicen los docentes? Que muchas veces ellos sienten impotencia porque quieren hacer más, pero desconocen, pero por el desconocimiento no podemos hacer, ¿cierto? Entonces, el docente trata de, yo diría que trata de poner la barrera de que es que yo no lo hago de esta forma, pero es porque yo desconozco. Pero a medida de que uno empieza a pasar el tiempo en estas observaciones, se dando cuenta que cuando ellos reflexionan, en realidad sí empiezan a buscar otras alternativas y otras maneras de mejorar su práctica. Inclusión y práctica pedagógica, una relación entre protección y equidad. Entonces, ¿qué encontramos aquí o qué teníamos como referente teórico? Entonces, desde la reflexión de las prácticas pedagógicas con enfoque de inclusión, es pertinente promover la participación de los estudiantes en el desarrollo de los currículos, comunidades escolares y culturas académicas. ¿Qué encontramos en el trabajo de campo? Los profesores intentan incluir en su práctica el acompañamiento de los padres de familia. En este caso puntual, la mamá de la niña, como lo dice el escrito que aparece ahí, la mamá de la niña es muy dedicada, está muy pendiente de ella, es muy receptiva a las recomendaciones que uno realiza para mejorar los procesos de la niña, ¿cierto? Entonces, vemos que esos procesos donde se incluye el grupo familiar, donde se incluye todos los actores de la comunidad educativa, genera procesos que pueden llevar a una equidad en la inclusión, ¿sí? ¿Qué nos dice Azorín? La comunidad educativa entendida desde un sentido amplio implica aceptar que la escuela, la familia, el barrio y otros forman parte de ella. Entonces, ¿y qué nos decían los actores? Gracias a la familia también el proceso que se lleva es muy bueno. Entonces uno trata de estar con la niña motivándola, haciéndola sentir bien, entonces pues definitivamente es muy bueno. ¿Listo? Entonces, llegamos a las conclusiones, pues uno de los objetivos era identificar las prácticas pedagógicas de inclusión, ¿cierto? Entonces, según todo lo que se pudo ver, lo que se pudo analizar, se evidenció que la investigación establece que aunque los docentes manifiestan conocer las generalidades de la práctica pedagógica, ellos tienen establecidos, bueno, aunque ellos tienen establecidos unos criterios de orden de clase, llamado a lista, que la participación en clase sea pidiendo la palabra y que sea de manera ordenada, también se pudo evidenciar que existía incomodidad al ejecutar la clase y programar actividades donde vincularan al estudiante con discapacidad. Actividades que donde ellos justificaban que era por falta de capacitación,
que falta de recursos, falta de espacios y pues los materiales necesarios para poder abordar este tipo de población estudiantil. Y aunque los docentes manifiestan que las prácticas pedagógicas deben ser innovadoras, también se pudo apreciar que en el desarrollo de la acción de la práctica se manejaron en este tipo de aulas movimientos conductistas y clases magistrales donde el docente utilizaba tablero, marcador y texto, ¿cierto? Para el segundo objetivo, que era conocer los procesos de inclusión, entonces en la institución educativa se evidencian unas prácticas pedagógicas que contemplan espacios y momentos con actividades que algunas veces desarrollan y potencializan las destrezas de todos los estudiantes y pues se pueden se pueden generar procesos de enseñanza inclusivos, pero no es constante. Sobre todo en las clases de matemática y biología se evidenció eso. Y pues esto debido a la concepción de inclusión, ¿cierto? Donde pues los docentes piensan que con el hecho de que el estudiante esté ahí se está generando un proceso de inclusión. El tercer objetivo, que era comprender la relación entre inclusión y práctica pedagógica, pues entonces, a pesar de todo eso, se aprecian procesos de inclusión, sobre todo en el área de tecnología. Ahí sí se vinculó en las actividades académicas propuestas para mejorar el desarrollo motriz del estudiante y hubo contacto con herramientas y materiales tecnológicos. Entonces, por tanto, se aprecia que en las prácticas educativas que se estudiaron, los docentes tienen unos conocimientos previos obtenidos de la experiencia y del desarrollo de la docencia en los espacios y de los conceptos académicos. Se ve que la práctica está mediada por los sentimientos y pues eso. Recomendaciones. Para la Secretaría de Educación, la primera es promover procesos de formación docente para la atención a la diversidad estudiantil con enfoque inclusivo. Una recomendación, esto sí para la institución educativa, para las instituciones educativas, que se pueden desarrollar redes de apoyo entre todas las diferentes instituciones públicas para generar espacios de reflexión, porque se puede evidenciar que cuando se generan espacios de reflexión, se generan propuestas bastante interesantes. Y otra recomendación es generar grupos de docentes que intercambien sus experiencias, eso se puede hacer interno dentro de la misma institución, que intercambien sus experiencias desarrolladas con estudiantes para generar espacios de reflexión y mejora, porque se evidencia que mientras un docente realiza prácticas bastante interesantes con procesos inclusivos, hay otros que de pronto no lo hacen de esa manera y pues esa reflexión y esos espacios pueden generar mejoras en las prácticas. Muchas gracias, muy amables por su atención.